Disculpen que insista tanto en esto, pero un encuentro con Dios es todo lo que necesitamos. Pero este mundo, ¿cómo nos hace correr, no? ¿Cómo nos hace estar en tantas cosas? Yo recuerdo cuando yo era chica, mi mamá, antes de ir a la iglesia, mi papá en ese entonces todavía no conocía al Señor, los domingos era día de ñoquis. Y no quiero levantar el apetito en ninguno de ustedes, pero se levantaba muy temprano para amasar esos ñoquis, dejarlos con harina, tapados. Recuerdo tanto eso, el tuco listo y a la iglesia. Y a la iglesia. Y después venía el almuerzo. Y después venía la reunión en familia. Ay, cuántas cosas que este mundo y el ajetreo de este mundo nos lleva a confundirnos. A confundirnos. Y ahora vienen los días donde uno le da más ganas de quedarse en casita calentito al lado de la estufa, en la cama con unos ricos matecitos, que venir a la casa de Dios. No es para nada, estoy simplemente siendo referente a la importancia de estar juntos. La importancia de estar y recibir este tiempo de alabanza en la presencia de Dios. Pero como les digo, el ajetreo, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos confunde a todos, a todos. Y no hay nada mejor que la palabra de Dios para que traiga claridad a nuestra mente. Amén. Si hay algo que podemos llamar la enfermedad de este siglo, es todo lo que tiene que ver con las emociones. Trastornos de ansiedad, estrés, depresión, angustia. Toda esta sociedad está conspirando para que todo esto sea lo que más abunde en este tiempo. Y no voy a hablar de enfermedad, voy a hablar sí de todo lo que amenaza nuestra vida. Todo lo que amenaza nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos sintamos intranquilos. ¿Para qué? Para que tengamos temores. ¿Para qué? Para que nos bajoneemos. Miren, está armado afuera y a medida que llegan los últimos tiempos, les digo, por la palabra, que van a venir tiempos muy difíciles, donde la amenaza va a ser una constante. Vamos a estar amenazados por la manera de vivir de este siglo, de este mundo, gobernado por el gobernador de este mundo, que lo único que intentó desde el día 1 de la creación hasta nuestros días es perturbarnos, es complicarnos la vida, es confundirnos. La amenaza vive amenazándonos con tantas cosas. Y la amenaza produce muchas respuestas, tantas respuestas como personas hay y tipos de personas hay. Y el pasaje que hoy vamos a leer, que yo les dije, abrieron en Isaías, lo tienen ahí a mano, Isaías 30. Vamos a leer un versículo de todo ese pasaje, que es el 15, versículo 15. Isaías, bien. Dice así: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación.
En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quisieron reconocer. Miren cómo dice la versión que ya les voy a decir, Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de eso. Qué contrario a lo que se vive en este mundo, ¿no? ¡Ay! Esa cosa de niños, no pasó nada. Alguien muy bien de comunicación al lado de la cámara. Eso es. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Por qué esta palabra? No vamos a leer todo el capítulo, pero ¿en qué contexto estaba esta palabra? Yo les voy a decir en qué contexto no estaba esta palabra. Esta palabra no fue escrita con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sentado haciendo un picnic al lado de un lindo arroyo, tomando mate, preparando un asadito para comer al mediodía, picando algo, en una paz y en una tranquilidad que solo Dios le dice: quédense así, miren que no, para nada. Estaban siendo amenazados por un ejército tremendamente poderoso, peligroso y con muchas victorias en su currículum, en su haber, que fueron los asirios. Así que Dios le está diciendo al pueblo de Dios, el pueblo que se sentía amenazado porque ya veía, ya sabía, ya escuchaba lo que estaba pasando alrededor, le trae esta palabra. Les dice: ustedes se salvarán solo si regresan a mí. ¿Cómo solo si él está hablando al pueblo? Es como si Dios nos dijera hoy a nosotros: miren, si ustedes se vuelven a mí. Uno diría: Señor, ¿de qué me estás hablando? Estoy en la iglesia, vine a buscarte. ¿De dónde me tengo que volver? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo en ese tiempo de amenaza? ¿Por qué Dios le dice: solo si regresan a mí? Dios le está diciendo acá: hay una sola alternativa para esto que ustedes están viviendo. Hay una sola alternativa para esto que ven que se les viene encima. Y hay una sola persona que puede darles la salida, que soy yo. ¿En qué andaban entonces? ¿En qué andaban? ¿Por qué Dios le dice? ¿De dónde tenían que regresar ellos? Y en el versículo 1 y 2, espero que esté por allí, si no lo busco yo, lo tienen. Ay, gracias, chicos. Versículos 1 y 2 del capítulo 30. ¿Qué aflicción les esperan a mis hijos rebeldes? Dice el Señor: ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. O sea, ¿de dónde tenían que volver ellos? De buscar alternativas, de buscar otras alternativas, de buscar otras soluciones. De hecho, ¿saben en dónde ellos estaban buscando ayuda para enfrentar esta amenaza de este pueblo? ¿Saben de qué lugar estaban buscando? De Egipto. Dijimos, yo dije lo mismo. Dios los había sacado de ahí
Y ahora, en medio de esta amenaza, de estos temores, de decir cómo vamos a hacer ahora, y la verdad que vamos a evaluar, y no, acá el que nos puede, el que tiene buenos carros, el que tiene buenos corceles, el que tiene buenos caballos, el que tiene un buen ejército, porque lo conocemos, es Egipto, no importa. Alianzas. ¿Cuántas veces hacemos alianzas para salir de situaciones? Alianzas que, como dice este pasaje, no son dirigidas por mi espíritu. Uy, es muy fuerte esto. Es muy fuerte esto. Es que cuando viene la amenaza, dijimos al principio, cada uno hace lo que puede. Sí, lo que puede, pero no lo que debe. No son dirigidas por mi espíritu, dice el Señor. Entonces, al pueblo de Dios, Dios les dice, tienen que regresar, tienen que repensar, tienen que pensar realmente en dónde están buscando la salida, porque hay una sola alternativa y hay una sola persona que soy yo. Regresen a mí. Miren, yo no sé de dónde tenemos que regresar nosotros, pero como seres humanos tenemos la tendencia a buscar alternativas rápidas y para nosotros seguras, que nunca terminan siendo ni las más rápidas ni las más seguras. Porque solamente Dios es el que tiene la salida. Dios es el que tiene lo que necesitamos para salir adelante. ¿Cuántas alternativas? Alternativas naturales. Miren, en tiempos de amenazas, en tiempos donde yo les decía hace un rato, parece que nos vienen corriendo a veces. Y claro, uno está, en el caso nuestro, me voy a asociar para no quedar sola. En el caso nuestro y de algunos otros que andan por allí, estamos en otra etapa de la vida. Y entonces vemos cosas desde otro lugar, esto es cierto. Pero yo veo mucha velocidad, que se vive corriendo y que a veces no hay tiempo ni para un beso ni para un abrazo. O a veces, miren, esta semana me trajeron algunas cosas de donación, una sobrina mía, y me dice, no, pero te lo dejo acá porque me tengo que ir rápido. Y hace 2 semanas atrás vino otra sobrina mía, no, pero estoy con el tiempo a contra. Así vivimos. Y entonces, en este panorama donde a veces las alternativas es la hiperactividad, a veces las alternativas son la hiperpasividad. No, ya está, cuelgo los botines, año sabático, no hago nada, largo todo. A veces las alternativas frente a las presiones y las amenazas es el papel de víctima. Y vos no sabés, no tenés idea. Mirá, te cuento. Y ahí empiezo. Y vos estás por decirle, ¿querés que te cuente yo en algún momento? El papel de víctima o del superpoder. A veces lo tenemos más puesto los cristianos, ¿no? No tenemos que vestirnos de nada, tenemos que revestirnos de Él. Tenemos que buscarlo a Él. Ninguna de estas alternativas van a dar soluciones a ese malestar interior que a veces sentimos frente a tantas presiones de afuera, de la sociedad, de los trabajos, de la familia. Y en medio de todo eso vienen unas palabras que yo las resumo en una sola. Dios nos dice, Dios les tuvo que decir al pueblo, tranqui, quédense tranquilos. Miren lo que les dice, 3 palabras contundentes que el pueblo necesitaba escuchar y que yo estoy segura que vos y yo necesitamos escuchar en esta mañana. La primera palabra quisiera leer de nuevo, pero lo tengo acá.
Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Descanso. ¿Cuántos necesitan descansar? Esta altura del año da para vacaciones, ¿no? ¿O no? Cada vez, miren, yo ahora no estoy trabajando, pero hasta hace poco cuando trabajaba, notaba a través de los años que cada vez uno las vacaciones las necesita antes. Antes uno podía llegar a octubre y ya decía, ay, ya están por... Ahora, mayo ya necesitas vacaciones. ¿Por qué? Por esto que les digo, por las amenazas, por las presiones de afuera, del mundo, de la sociedad, de la familia, las exigencias en los distintos ámbitos, que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Y a veces, hasta acá dentro en la iglesia también, vamos. Miren, yo hoy llegué y un montón de cosas para hacer. Y dije, ¿de qué voy a hablar yo hoy? Entonces agarré y me senté. Y me empaqué en la silla y dije, vamos a descansar. Porque necesitas descansar. Necesitas descansar. Y Dios le dice al pueblo, el pueblo que andaba en cualquiera, que había buscado el peor recurso que podía encontrar para salvarse el pellejo, Dios les dice, no es por ahí. No es por andar corriendo, no es por la hiperactividad, no es porque te creas superpoderoso, no es porque te creas el mundo contra mí, no es eso, está en mí, regresa a mí, volvé a mí. Volvé a mí porque vos vas a poder descansar solamente conmigo. A mí me encantó esta palabra. ¿Qué es descansar? Significa deshacer el cansancio. ¿Cuántos hay trabajados y cargados? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que no pueden parar? ¿Cuántos hay que las presiones de afuera parece que les hacen explotar o la cabeza, el corazón o todo junto? Desde conocimiento de causa, pero Dios dice descansa. A ver, cerra los ojos solo un segundo, estés donde estés, acá o en tu casa. Esta palabra es para vos. Vení a mí y descansa. Descansa, descansa. Descansar es inactividad del cuerpo y de la mente. A veces hay que agendar el descanso. Yo creo que muchas veces hay que agendar el descanso en Dios, el descanso en la presencia de Dios. Miren lo que dice Marcos 6:31. Y como no tenían tiempo ni para comer, nosotros pensamos que este es el tiempo de la aceleración, ¿no? En el tiempo de Jesús también parece que vivían acelerados algunos. Pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y, ¿qué dice? Descansen un poco. ¿Estamos bien en el versículo, chicos? Sí. Solo que es la nueva versión internacional. Descansen un poco. Jesús, ustedes saben, Jesús hizo su obra en 3 años y buscó en su agenda un tiempo para descansar. ¿Por qué vivimos tan mal? ¿Somos seguidores de Cristo? Claro, es nuestro objetivo, es nuestro deseo, es nuestra meta,
Es nuestra decisión. Búscate un tiempo para descansar. Pero yo no puedo, vos no conocés mi vida. ¿Vos conocés la de Jesús? Mucho para hacer. Mucha más gente que vos y que yo dependían de Él, lo buscaban a Él, reclamaban. No te equivoques. Agenda en tu día un tiempo para el descanso, pero no cualquier descanso. El descanso para estar en su presencia, para estar con Él. Jesús no tenía esto. Yo esto digo, apagalo, que el mundo sigue andando mientras vos descanses. Porque esto es tremendamente, y me animo a decir, diabólico muchas veces, para distraer nuestro tiempo de descanso. Entonces, descansa. Salmo 62:1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Otra vez, me encanta la palabra, solo en Dios. De Él viene mi salvación. Un pastor hace muchos años en una prédica dijo: yo cuando estoy mal, voy, me arrodillo, oro a Dios y no me levanto hasta que no sienta su paz. Y lo hacía. Que tu descanso sea solamente en Él. La segunda palabra, tranquilidad. Tranquilidad es la cualidad de estar calmado, quietud y serenidad. ¿Qué dice Éxodo 14:14? A ver, lo buscamos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Ustedes quédense quietos, tranquilos, cálmense, serénense, que Dios pelea por ustedes. El tema es que a veces pensamos que solamente nosotros tenemos la salida, que yo sé cómo hacer las cosas, que yo tengo experiencia, que yo tengo años, que yo tengo conocimiento de la palabra. Acá nos dice: quédense quietos, porque el Señor y solo Él presentará batalla. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen pero oren por todo. Ahora seguimos. Pero es interesante que cuando yo tengo que dejar de hacer algo, especialmente si algo es una tendencia, yo tengo que suplantarlo por otra cosa mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, no me voy a preocupar, y mi tendencia es preocuparme, entonces no voy a lograr nada. No voy a lograr lo que dice después. Pero si yo digo, estoy preocupada, me voy a poner a orar, voy a escuchar alabanzas, voy a leer la palabra, voy a quedarme tranquila, me siento y solamente escucho. Me encantan a mí las alabanzas en YouTube. Y es mi gran aliado para esos momentos. Entonces, si vas a cambiar un mal hábito por otro que es mejor, hacelo así. Elegí el hábito que te va a ayudar a calmar esa ansiedad, a calmar esa inquietud, a calmar esa preocupación, a calmar
tu cabeza, los pensamientos, que son una máquina. Entonces dice, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho. Así, o sea, no es mágica la calma. La calma se busca, la tranquilidad se busca. No va a venir de nada de afuera, ni siquiera de adentro tuyo. Va a venir de Él. ¿Lo entendés? ¿Entendés por qué es un trabajo? ¿Entendés por qué el pueblo de Israel necesitaba escuchar esto? Porque el pueblo ya había estado pensando cuál era la salida, cuál era la solución, qué tenían que hacer. Y a mí me encanta Dios, por muchas razones, pero me encanta. Porque si hay algo que yo encontré en este pasaje, en todo el capítulo 30, es al pueblo yendo para un lado, como decía, contrario a lo que Dios decía, y Dios trayéndole palabra igual. Y esta no es una palabra de exhortación dura, de crítica, de juicio. Dios en otras situaciones sí, pero en esta situación que estaban rebeldes, que estaban en cualquiera, que estaban dispersos, que parece que no habían entendido nada de la experiencia que habían tenido y de todo lo que Dios había hecho con ellos. Dios les dice, miren, si vuelven a mí, van a poder descansar, van a poder estar tranquilos. Yo les voy a dar la victoria. Pero el pueblo no quiso escuchar. Así dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La tendencia, nuestra tendencia es desesperarnos, es angustiarnos. Cuando estamos pasados de rosca, con nuestra manera de expresar muchas veces esto, pasados de rosca, o sea, aceleradísimo, es muy probable que tomemos malas decisiones. Y es muy probable que nos cansemos demasiado. Porque cansa. ¿Por qué estamos tan cansados? Porque estamos luchando con nuestras fuerzas, porque no hemos aprendido a estar tranquilos y descansar en el Señor. Y por lo tanto la paz de Dios no está gobernando nuestro corazón y nuestra mente, sino que somos una máquina. Y las máquinas se gastan y se rompen. Pero el que permanece en el Señor tendrá nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero ¿cuántos días de cansancio hemos vivido esta semana? Y yo creo que esta palabra que fue para este pueblo es para nosotros hoy. Y la tercera palabra. La tercera palabra es confianza. Confianza es tener una fe total. Una fe total. En un mundo de desconfianza, en un mundo que vas caminando y mirás para los costados a determinada hora y cada vez a toda hora. En un tiempo donde uno ve a una persona con determinadas características y de pronto dice, ¿me pasará algo? Y Dios dice, descansa. Miren, el pueblo de Israel tenía miedo. Asiria era un ejército muy poderoso,
y que venía conquistando mucho. De hecho, había conquistado Judá, el reino del norte. Lo había tomado. Estaba muy cerquita. Pero Dios le da estas 3 palabras. Descansen, tranquilos, confíen. Dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y Salmo 27 dice, estos confían en sus carros de guerra, en otro momento, ¿no? Aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Es tiempo que dejemos de apoyarnos, porque el tema no es hacer cosas, no es proyectar cosas, no es planificar, el tema no es buscar alternativas en el sentido de frente a una situación, bueno, ¿qué hago? Tengo un problema gástrico, tengo que ver, y sí, voy a pensar a qué médico voy, pregunto a fulanito que sé que se estuvo atendiendo, cómo es. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de lo cotidiano, estoy hablando de lo que está dentro de nuestro corazón. Estoy hablando de aquellas cosas en que nos apoyamos. Y yo creo que este es un tiempo para ya no apoyarte en tu conocimiento, no apoyarte en tu experiencia, no apoyarte en tu tantas cosas. En lo que sos fuerte, pensá en lo que sos fuerte. ¿Sos fuerte resolviendo cosas? No te apoyes en eso. Sos fuerte siendo hiperactiva en un montón. No te apoyes en eso. Sos de resolver las cosas de medio mundo. No te apoyes en eso. Usalo como herramienta, pero apoyado en Dios. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Entonces, vamos terminando. Salmo 27:3 dice, y cantamos una canción: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Mientras los chicos van pasando, los chicos de alabanza, pensando o en una canción o simplemente con música. Les decía que esta palabra que fue para el pueblo de Israel en aquel entonces, la palabra para hoy, 18 de junio del 2023. Cierra tus ojos. Estés acá, estés en tu casa. Seas cristiano de años, seas nuevito, o a lo mejor estés escuchando por primera vez que hay un Dios que te invita a descansar. A que no te preocupes, que Él está, que Él te conoce y que aunque andes en cualquiera, sabiendo que Dios es la mejor opción, pero andás apoyándote en cuanto bastón encuentres por allí en tu vida, Dios te dice: regresa a mí. Regresa a mí. Mira, si estás muy cansado es porque estás un poquito lejos de Dios. Disculpa que te lo diga de esta manera.
Jesús lo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En Dios solamente descansa mi alma, dice el salmista. En otra versión dice: en Dios solamente está acallada mi alma, o sea, guarda silencio. Yo quiero invitarte y quiero proponerte que a partir de mañana en tu agenda figure un horario donde vos entres en la presencia de Dios, no para llenarlo de palabras, sino para estar en quietud, en silencio, tranquilo, descansando. Es un placer enorme descansar y descansar en la presencia, y vas a ver que vas a ser fortalecido. Porque este versículo, después de dar todas estas palabras de ánimo, de consejo, dice que en la tranquilidad y en el descanso está vuestra fortaleza. ¿Estás débil? ¿Te sentís sin fuerzas? Necesitas de Dios. No te estoy diciendo nada nuevo. Necesitas más tiempo con Dios que más tiempo para Dios. A veces hacemos muchas cosas para Dios, pero a veces esas cosas no nos dan descanso y nos quitan las fuerzas. Entonces, en esta etapa de mi vida, donde he experimentado muchas cosas como muchos de ustedes, digo, esta palabra es para vos y esta palabra es para mí. Regresemos a Él. Descansen en mí, te dice el Señor. Te lo voy a leer en primera persona y tómalo así. Yo estoy segura que esta palabra es para muchos de nosotros. Ustedes se salvarán vos te salvarás solo si regresás a mí y descansás en mí. En la tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza.